hizo bullying y después hicimos que se vaya de la escuela. Esto pasó cuando tenía de 8 a 9 años y era el primer día de clases, donde claramente no conocía a nadie, así que pasaba los recreos sola, aunque después conocí a esa niña, que le vamos a poner de nombre Lily. Cuando conocí a Lily, era buena persona, nos hicimos amigas y todo hasta que me empezaron a decir que Lily estaba hablando mal de mí a mis espaldas, pero jamás les haces caso. Después en clase de inglés, ella me empezó a amenazar de forma violenta. Yo tuve mucho miedo, así que nunca le dije a nadie por miedo a que me pasara algo, pero un día le dije a mi hermano, y fue con la directora, donde después de una larga discusión, me terminaron regañando a mí por mentirosa. Después de eso me puse muy triste y al día siguiente en la salida, se me cayó mi lonche y lo recogí y tenía bichos, lo cual me hizo enojar mucho, así que me fui a quejar, pero la directora no me hizo caso y yo junto a mis compañeros nos quejamos, pero también a nadie nos hizo caso, así que como a nadie nos hizo caso, decidimos encargarnos de Lily nosotros mismos, pero Lily le dijo a la directora que le habíamos pegado violentamente, cosa que no era cierto, pero la directora le creyó a Lily y nos empezó a gritar a todos nosotros. Nos enojamos y empezamos a ignorar a Lily, pero ella empezaba a inventar cosas cada vez más y la directora le creía siempre, hasta que la directora se puso de nuestro lado y Lily ya no sabía qué más inventar. Y Lily después de 3 o 5 días se fue de la escuela. Mi abuela siempre me decía que en Semana Santa era malo dormir con las ventanas abiertas, sobre todo los Viernes Santos. Así que desde que era muy niña siempre vi que mi abuela, los Viernes Santos, cogía y cerraba toda la casa después de mediodía. No dejaba que nadie jugara o hiciera ruido. No se salía a la calle, no se prendía ningún aparato, ni se cocinaba, tampoco podíamos alzar la voz o reírnos. Siempre le preguntaba por qué, pero nunca quería decirme. Hasta que un día, a eso de las 3 de la tarde, un Jueves Santo, me la encontré en su cuarto rezando y llorando. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo: mija, es que mañana vienen a buscarme. Yo quedé extrañada, nunca había sido de creer en cosas de espíritus y esas vainas. Pero cuando mi abuela hablaba siempre lo tomaba con respeto porque ella sabía muchas cosas de ese tema. Aquel Viernes Santo todos nos encerramos antes de mediodía. En la casa éramos 5, mi abuela, mi mamá, 2 primos y yo. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo con todo su trabajo. Yo siempre había vivido allí, pero nunca me habían contado la historia del por qué mi abuela nos encerraba a todos precisamente ese día. Me contó un día mi mamá que mi abuelo, siendo aún un hombre muy joven, sufrió un cáncer muy duro, el cual lo hacía delirar y gritar de dolor en la cama como si se estuviera desgarrando por dentro. Fue una época muy tormentosa en la casa, todos esperaban lo peor. Pasó varios meses postrado, desahuciado, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos le daban de 3 a 4 meses. Pero un día de esos, sin avisarle a nadie, mi abuela se fue de viaje por varias semanas. Nadie nunca supo a dónde fue. Solo que cuando regresó tenía la cabeza rapada y usaba un trapito rojo en la muñeca izquierda. Y que a los pocos días de haber regresado, inesperadamente mi abuelo se curó. Que simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer se había curado. Dice mi mamá que desde ese día mi abuela no volvió a salir de la casa y todos los años, Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente de caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela duró 6 años encerrada en su cuarto. Solo se la escuchaba orar. Mi mamá le pasaba los alimentos, pero ella no dejaba que nadie la viera. Tanto así que yo la conocí después de mi cumpleaños número 5. Un día la tropecé en el pasillo, me miró y me abrazó llorando. Desde ahí siempre hablaba conmigo de cosas de su infancia, de su vida, de su mamá, de sus cosas, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del trapo rojo en su muñeca, ni de los Viernes Santos. Es más, nunca lo supe. Lo único fue aquella vez cuando ya iban siendo más o menos las 11 de la noche. Como todo Viernes Santo, había sido un día eterno y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tumbados en silencio en el piso de la sala, hablando en voz bajita cosas de relados. De pronto, no sé si fui la única, pero escuché como unos susurros que venían desde el piso de arriba. Pensé que había dejado el radio encendido, así que subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, recuerdo, excepto la de la lámpara del escritorio en mi cuarto, que me dejaba mantener encendida porque la luz amarilla apenas y se alcanzaba a notar por fuera de la habitación. Subí las escaleras con cuidado porque los escalones rechinaban al pisarlos. Crucé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso. Entré a
recogerlas y fue ahí cuando empecé a escuchar nuevamente los susurros. Venían de la habitación de al lado, la de mi abuela. Recogí mis cuadernos con mucho cuidado, tratando de poner atención a lo que decía la voz de mi abuela al otro lado, pero no alcanzaba a entender. Salí entonces llena de curiosidad y a la vez con miedo, a ver qué era. Crucé el pasillo hasta el otro extremo donde estaba la puerta del cuarto, apoyándome en el barandal para no tropezar en la oscuridad. Desde allí alcanzaba a ver la sala y la silueta de mis primos en el piso aún conversando entre ellos. Cuando estuve enfrente de la puerta vi que estaba entreabierta y que un resplandor blanco iba y venía dentro de la habitación.